Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio del Despertar. Una vez más, darte un cariñoso saludo y un abrazo desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras, en el campo de Gibraltar. Muchísimas gracias por escogernos para tu formación espiritual. Como ya sabéis, en esta lista de reproducción estamos basándonos en este manual de adiestramiento espiritual, al que conocemos coloquialmente como el MAE. Podéis encontrar el link para adquirir este libro en Amazon, abajo en la descripción, junto con otros dos enlaces para los otros dos libros que ahora mismo tenemos también como ministerio. Uno que habla acerca de la fe, todos los secretos al descubierto de la fe, y otro que habla del verdadero poder de la alabanza. Ahí lo tenéis, en la descripción abajo os va a aparecer. Os recomiendo, como siempre, que os hagáis de este libro con el objetivo de poder profundizar, sacar mayor provecho a cada lección y también después para tenerlo como material de consulta. Ya sabéis, si tenéis que predicar, compartir el día de mañana, tener un material ahí en la estantería donde, oye, tengo una duda sobre este concepto, vais a la estantería, sacáis el libro y ahí rápido vais a encontrar esa información, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos allá. Hoy vamos a ver el capítulo 19, vamos a hablar de los dos pactos y vamos a leerlo. De una mención a estos dos pactos la encontramos en Gálatas 4:24, que dice así: lo cual es una alegoría, está hablando el apóstol Pablo, pues estas mujeres son los dos pactos. Aquí tenéis los dos pactos. Habla de Agar y de Sara, mujer y concubina de Abraham. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Veis? Los dos pactos. Ahora, como premisa, quiero que partamos de la premisa que Dios es un Dios de pactos. Esa es la realidad. A Dios le gusta pactar con los hombres. Le gusta hacer pactos. De hecho, no te ofendas o no pienses que Dios se va a ofender si tú quieres hacer un pacto con Él, o no creas que es transgredir, estás haciendo algo malo si tú decides hacer un pacto con Dios, porque es un Dios de pactos. Esa es la realidad, eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Así que a Dios le gusta hacer pactos con los hombres. Ahora la pregunta es, si vas a hacer un pacto con Dios, ¿vas a cumplirlo? Ahí es donde deberías tener mucho temor de Dios, ¿vale? Ahora, Dios es un Dios de pactos, pero existen básicamente dos tipos de pactos. Uno son los pactos condicionales y otros son los pactos incondicionales. ¿Cuáles son los pactos condicionales? Pues son aquellos cuyo cumplimiento depende de la actuación de las dos partes que lo constituyen. En este caso, Dios y el hombre. ¿Qué es un pacto condicional? Pues depende de que las dos partes cumplan con lo que está determinado en el pacto. ¿De acuerdo? Y los pactos incondicionales, en este caso, son aquellos que solo dependen de Dios, sea cual sea la respuesta del hombre. ¿Vale? Y vemos en la palabra de Dios estos dos tipos de pactos. Uno depende de si el hombre cumple su parte o no, serían condicionales. O sea, están condicionados o con la condición de que el hombre haga tal o tal cosa. Y después están los pactos incondicionales, donde ella no dependen absolutamente del hombre. ¿Vale? En este estudio nos vamos a centrar en los dos pactos fundamentales de la relación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. Y estos dos pactos son los que ponen nombre a la separación, las dos grandes separaciones de la palabra de Dios. Tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en este caso son sinónimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en tu Biblia también tiene que aparecer esta separación. ¿Veis que pone el Nuevo Testamento? Este sería el Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento, es más cortito. Este tiene más texto, ¿vale? Y aquí son sinónimos, testamentos y pactos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver el Antiguo y el Nuevo. Muy bien, ¿qué es el Antiguo Pacto? Dios ha establecido dos formas de relacionarse con su pueblo y lo ha hecho mediante la constitución de dos pactos. El Antiguo Pacto fue anulado y dio lugar al Nuevo, que es un mejor pacto. Realmente el objetivo de Dios siempre fue el mismo. El objetivo de Dios siempre ha sido tener una relación íntima con el ser humano. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Como ese plan se trunca en la figura de Adán y Eva y en la caída en el pecado, se diseña un plan B. Dios diseña un plan B donde Él va a escoger a una nación de entre todas las que hay en la tierra, va a escoger a una,
Él va a manifestarse, va a revelarse a esa nación y quiere que esa nación sean sacerdotes para ministrar al resto de naciones, para dar a conocer al resto de naciones quién es Dios. Ese es el plan B de Dios, ¿de acuerdo? En este caso, la nación que Dios escoge va a ser Israel. Él podía haber escogido a cualquier nación de la tierra, pero escogió a Israel y lo hizo en la figura de Jacob. Dice Génesis 32, 28 que Jacob se encuentra con un hombre que era una teofanía, una epifanía de Jesucristo, era Jesús realmente, que se le presenta como un varón, que él creía que era un ángel, y dice que lucha directamente con Jacob, ¿vale? Están toda la noche peleando. Dice que el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿vale? Aquí Dios le cambia el nombre a Jacob, que era el nombre significaba usurpador, por Israel, que es el que lucha con Dios y vence. A raíz de este momento simbólico, el nombre de Israel, después por asociación, es el que recibirá toda la nación. ¿Vale? Dios escoge a este pueblo, a Israel, para tener una relación especial con ellos, santificarlo, apartarlo, darse a conocer a ellos y que ellos sean los encargados de revelar a Dios al resto de las naciones. Ese es el plan B, ¿vale? Ahora bien, ¿qué problema surge con este plan B? Pues el plan B también surge un problema, y es que Israel no está por la labor. Israel no quiere tener esa relación tan cercana con Dios. Israel le coge miedo a Dios, a la santidad de Dios, seguramente porque su corazón todavía estaba muy ligado a Egipto y no tenía ese deseo de consagración, de ser eso que Dios quería que fuese, ¿no? Entonces, desde el primer momento, Israel, ¿qué hace? Que coge miedo de Dios, pero no un temor bueno, no un temor de Dios sano, sino miedo de la santidad de Dios, y delega en intermediarios. En este caso Moisés le dice, no, Moisés, encárgate tú, tú lidias con Dios, tú hablas con Él, tú te acercas a su santidad, porque nosotros, como nos acerquemos, estamos muertos, encárgate tú, si tú eres capaz, y tú después ya nos transmites lo que Él te quiera decir. Pero realmente nunca fue esa el deseo de Dios, nunca fue ese el objetivo ni la iniciativa primera de Dios. Dios quería una relación personal, ¿vale? Ahora, se tuvo que tomar esa ruta alternativa porque Israel se negó a tener un trato tan cercano con Dios de una forma personal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sucedió que Dios decidió entrar en pacto con Israel. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 5, por ejemplo, 22-33. Y toda esta respuesta de Israel es la que da lugar al primer pacto, al pacto antiguo o al Antiguo Testamento. El primer pacto lo establece Dios con su pueblo a través de la ley que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, ¿vale? Ese pacto, ese contrato entre Dios y su pueblo, lo representa básicamente las 2 tablas de piedra de la ley, los 10 mandamientos, aunque había después más leyes periféricas, ¿no?, alrededor, pero el núcleo, el elemento más representativo eran las 2 tablas de piedra de la ley donde se grabaron los 10 mandamientos, y ese fue como la base del contrato, de ese pacto que Dios iba a establecer con su pueblo. Así que básicamente este primer pacto lo podríamos entender como todo el conjunto de normas y de leyes para acercarse a Dios basado en un sistema religioso de sacrificios de sangre, fiestas religiosas y rituales ceremoniales. Este antiguo pacto, como decía, está representado primordialmente por los 10 mandamientos. Así que el núcleo del pacto que Dios hace con Israel lo vas a poder encontrar en el libro de Éxodo, del capítulo 20 al 23. Ahí va a estar el núcleo, por supuesto incluye los 10 mandamientos, como de ese contrato, ¿no?, como son las cláusulas del contrato, ¿vale? Dice Éxodo 19:5, un capítulo anterior, es cuando Dios le propone a Israel entrar en pacto, ¿vale? Dice Éxodo 19:5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿vale? Esta es la propuesta del pacto.
En el capítulo 24, del 1 al 13, vemos cómo el pacto es ratificado por el pueblo. Dios lo propone y el pueblo, en Éxodo capítulo 24, lo ratifica el pueblo. Dice así, Éxodo 24:7, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí es la firma del contrato donde Israel dice, sí, estamos de acuerdo en este pacto, nosotros firmamos y con nuestra voz declaramos este contrato espiritual y lo firmamos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que a partir de este justo momento queda constituido este pacto entre Dios y su pueblo. Así que, como decíamos, este pacto, primer pacto, lo podríamos definir como un conjunto de normas y de rituales a través de los cuales el pueblo de Israel se santificaba, se consagraba a Dios para servirle, para adorarle solo a Él, mientras que Dios, por su parte, hacía que Israel fuese una nación especial y bendecida, ¿vale? Y fuese la nación a través de la cual Él se revelaría al resto de las naciones. Este era el contrato, este era el primer pacto. El primer pacto vemos que fue renovado en Deuteronomio 10:1-5 porque las primeras tablas se quebraron a causa de que el pueblo de Israel se desvió muy rápidamente de este pacto, muy rápidamente, ¿vale? Y después fue confirmado en Deuteronomio 29, vemos como es ratificado y es confirmado. Ahora, lamentablemente, como decía, el pueblo de Dios se apartó muy pronto de este pacto. Dejó de cumplir muy pronto lo que había dicho, lo que había prometido, lo que había declarado que iba a hacer, ¿vale? Así que a lo largo de la historia, Dios, a través de profetas, a través de voceros suyos, intentó que el pueblo volviese al pacto. Intentó que el pueblo regresase al pacto original. Pero el pueblo se rebeló una y otra vez en contra de Dios y abandonó este pacto. Hubo contadas excepciones donde el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios sí retoma durante algún breve lapso de tiempo ese intento por cumplir ese pacto, ¿vale? Pero ya os digo, el pueblo de Israel, cuando se convierte en un pueblo como el resto de las naciones, con la figura de un rey, el primer rey de Israel sería Saúl, después vino David, y a través de David, después de David, el reino se parte en dos partes. Básicamente se divide de las 12 tribus en 10 y en 2, básicamente, ¿vale? Esas 10 tribus se llamarán Israel, y después estas 2 tribus se llamará el reino de Judá, está el reino de Israel y el reino de Judá, ¿vale? Todos los reyes de Israel, no recuerdo si alguno hubo al principio que cumpliese la ley de Dios, creo que desde el principio todos se apartaron del pacto, absolutamente todos. Pero Judá, los primeros reyes de Judá sí que se sometieron al pacto. Fue como una luz que empieza a brillar y después empieza a parpadear hasta que se apaga. Los primeros reyes de Judá sí que se sometieron al pacto, después empezaron algunos a flaquear y a imitar a los reyes de Israel, a ser paganos, a adorar a otros dioses, a abandonar la ley de Dios, y ya por último se apagó por completo Judá y llegó a ser igual de pagana, de profana que Israel. Y por eso Dios castiga al pueblo, los esparce, son exiliados, son castigados por Dios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que providencialmente este primer pacto cumple con dos objetivos. El objetivo inicial, que era proveer a los hombres de una manera para acercarse a Dios, lo cumplió tanto en cuanto el pueblo se sometió a él a través de sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Pero después, a la larga, cumple un segundo objetivo que no estaba previsto inicialmente, que era demostrar la incapacidad del hombre de acercarse a Dios cumpliendo la ley, ¿vale? ¿Esto qué supuso? Supuso que Dios tuviese que cambiar el pacto, tuviese que idear una nueva forma, tuviese que hacer entrar en escena un giro, porque esta ley lo que demostraba que el hombre era incapaz de acercarse a Dios a través de ella, ¿vale? Así que Dios, obviamente, esto es un lenguaje figurado, Dios ya sabía de antemano que todo esto iba a suceder, ¿no? Pero para que me entendáis. Así que ahora Dios se ve en la tesitura de introducir un nuevo pacto. El primer contrato no se podía cumplir, entonces había que diseñar un nuevo pacto. Y así surge el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Pues el nuevo pacto realmente no es más que una vuelta al plan original de Dios, de tener una relación íntima con su pueblo.
una relación de forma personal y sin intermediarios. Esa siempre fue la esencia de Dios, esa siempre fue la idea original de Dios. Dios quiere tener una relación íntima con su pueblo, sin necesidad de intermediarios. La religión siempre intenta poner intermediarios, más intermediarios, hacerlo todo muy complejo, muy sofisticado, mucha parafernalia, mucha liturgia, mucha pompa, mucho brilli, mucho adorno exterior, pero pierde la esencia. Y Dios siempre quiere que volvamos a la esencia de todas las cosas, ¿vale? Y la esencia aquí, ¿cuál era? Que Dios quería y quiere tener una relación personal con su pueblo, sin necesidad de intermediarios. Ahora, el que hizo posible este pacto, ¿quién fue? Fue Jesús, a través de su vida, de su sacrificio y de su sangre. La palabra pacto... sangre. La palabra pacto proviene del término hebreo berit y es un término que nos habla de alianza, de comer juntos para cerrar un acuerdo, incluye algo cortante, algo que debe ser roto. Fíjate qué interesante, esa es la raíz de la palabra pacto en hebreo, en berit. Y es como una cena de negocios. Eso se hace en la actualidad. En la actualidad hay comidas de negocios, cenas de negocios, donde el propósito de esa comida es mientras comemos, compartimos un rato comiendo, con comida por medio, vamos a realizar un negocio, vamos a realizar un trato, un acuerdo. Pues ese es el origen en esencia de la palabra pacto en hebreo, berit. Y esto es muy interesante porque, como vamos a ver, ya en los principios de los primeros pactos que hacía Dios con los hombres, en este caso vamos a hacer un pacto que hizo Dios con Abraham, que es anterior a todo esto que estamos viendo, un pacto personal. Como decíamos, Dios es un Dios de pactos, le gusta pactar con las personas. Hizo un pacto con Abraham, lo encontramos en Génesis 15, de 4 al 18. Dice así el versículo 10, y tomó él todo esto, Abraham, todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves, que eran más pequeñas, los animales más grandes, los partió por la mitad y los separó, ¿vale? Uno enfrente de la otra. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Veis? Es un pacto que Dios hace con Abraham anterior a todo esto, pero ya vemos los elementos del término berit, que incluye comida, algo que es roto, algo que es partido, ¿vale? En un ambiente de comida, es una alianza que se hace en un ambiente de compartir una comida, ¿vale? Donde debe haber esos elementos, ¿vale? Donde algo debe ser roto, algo debe ser partido y que incluye la sangre. En este caso, como el pacto que Dios hizo con Abraham, él físicamente no lo iba a comer, él a través del fuego fue como la firma para ratificar ese pacto, ¿vale? Que hizo con Abraham. Ahora quizás vamos a entender mejor por qué el momento escogido por Jesús para establecer el nuevo pacto fue durante la Santa Cena. Porque van a confluir los mismos elementos del término berit hebreo de todos los pactos que hace Dios con los hombres. Por eso Jesús escoge la Santa Cena. ¿Por qué? Porque había comida. Era una cena de negocios, se iba a cerrar un acuerdo, ¿vale? Podía ser una comida, una cena. Y algo fue roto. ¿Qué fue roto en este caso? Exactamente, Jesús tomó el pan que era símbolo de su cuerpo. ¿Veis que Abraham separó los animales, los partió? Él partió simbólicamente su cuerpo y los repartió, ¿vale? A todos los que sí eran partícipes de ese pacto y a nosotros que lo seríamos a través de ellos, ¿vale? Vemos ese pacto, vemos la comida para celebrarlo, vemos que la carne que es cortada y vemos la sangre que se simboliza por el vino. Es lo que dice 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. ¿Veis?
son los mismos elementos que confluyen siempre en un pacto de Dios y los hombres. Es un entorno de una cena, de comida, de un acuerdo, una comida, una cena de negocios, entre comillas, algo que es roto, ¿vale? Y la sangre, el elemento de la sangre que, como vamos a ver, es el elemento clave en estos dos pactos, ¿vale? Dice Éxodo 24:4, vamos a retomarnos. Hemos visto el nuevo pacto que se constituye en la Santa Cena, como vimos en el capítulo anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a él y lo puedas ver. Ahí es donde se constituye este nuevo pacto, ¿vale? Y el antiguo, vamos a retomar el antiguo. En Éxodo 24:4 dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. O sea, Moisés escribió como si fuera el contrato, ¿vale? Se levantó de mañana, hizo un altar, puso 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Jesús tenía sus 12 apóstoles. Moisés hizo 12 columnas representando a las 12 tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Veis? Los mismos elementos, sacrificios de animales que son rotos, que son partidos, que son sacrificados, la sangre. Moisés rocía la sangre. Me hacía gracia pensar en el que madrugó para estar en primera fila, como en los conciertos, ¿no? Los que se levantan antes para estar ahí en primera fila al lado del artista, ¿no? Y en este caso lo que se llevó fue sangre salpicada de Moisés, ¿no? Y le echó, la arruinaría el vestido, ¿no? Pues aparte de eso, lo que vemos es que tanto el antiguo como el nuevo pacto se establecen mediante sangre, ¿vale? Se constituyen con sangre. Jesús con su propia sangre y Moisés con la sangre de los sacrificios de los animales, ¿vale? En Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Veis? Este es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento, pero para que un testamento se haga efectivo tiene que morir la persona. Una vez que muere, entonces se pueden beneficiar los herederos de lo que se deje, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos, pero siempre mediante la sangre. Es un pacto que se establece por sangre. Así que Dios provee un nuevo pacto, mejor que el primero, puesto que esta vez sí se asegurará de que el hombre cumpla su parte y lo hará mediante la figura de un hombre perfecto, el Hijo del Hombre en representación de la raza humana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Dios ve que el primer pacto fracasa, cuando Él diseña el segundo, se asegura que esta vez no va a fracasar. Él dice: yo sé que el hombre es un desastre, yo sé que el hombre por sí mismo no va a poder, pero necesito que haya un hombre que en representación de la raza humana sí cumpla con los requisitos de este pacto. Y que cualquier persona que por fe acepte a ese representante, esa justicia se le atribuya. Y ahí es donde entra Jesucristo. Y por eso este nuevo pacto sí es mejor y supera al antiguo, porque se asegura Dios a través de Jesús de que cada cristiano, cada hijo de Dios que acepta la justicia por fe de Jesús como representante de la raza humana, todas las exigencias, toda la parte, todas las cláusulas del contrato, Jesús las cumplió. Entonces, si yo acepto su sacrificio por fe, como veíamos en el capítulo de la justificación, que si no lo has visto te invito a que vayas a verlo, ¿vale? Entonces toda la justicia de Jesús ahora se atribuye a mí. Y por eso cumplo con mi parte del trato, del pacto. Y Dios, por supuesto, va a cumplir con la suya. Por eso ahora el camino está abierto. Ya no hay impedimentos. La santidad de Dios ya ha sido satisfecha por el sacrificio de Jesús. Yo lo he aceptado por fe. Y gracias a eso el lugar santísimo se abre para que por fin, de una vez por todas, el hombre pueda tener una relación íntima con Dios sin necesidad de intermediarios. Escucha esto bien. Dios no quiere que haya intermediarios entre Él y nosotros. Los líderes de las iglesias no somos intermediarios. Querido líder,
Algunos de nosotros tenemos el síndrome del Mesías, queremos ser como indispensables entre la relación de Dios y las personas, pero eso no es nuestra función. Tu función es capacitar, es ayudar, es guiar a las personas a que tengan encuentros personales e íntimos con Dios, porque ese es el deseo original, esa es la esencia del plan de Dios. Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada hijo suyo, con cada hija suya, sin necesidad de un intermediario. Así que, querido líder, quítate ese síndrome del Mesías, abstente de eso, huye de eso. Simplemente entiende tu lugar, pero no ocupes ese lugar porque Dios va a tener que tratar eso contigo. Y si tú no eres líder, no busques en la figura de un apóstol, de un profeta, de un pastor, esa figura indispensable de que no sé si el pastor no me dice, si el profeta no me dice, si el apóstol no me dice, no sé qué voy a hacer con mi vida. Eso no es. Ese no es el diseño de Dios, ese no es el plan de Dios. Dios quiere tener una relación personal contigo, íntima. La figura de los siervos de Dios estamos para otra cosa, estamos para capacitar, para edificar, para ayudar, pero nunca para sustituir las relaciones. Ese es el pacto, ese es el deseo de Dios, eso es lo que Dios quiere desde el origen. Eso es lo que nosotros tenemos que fomentar, no estorbar, ¿vale? Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este fue el plan que Dios diseñó desde el principio, que Él tuviese una relación personal con cada uno de nosotros, y esto lo hemos conseguido gracias a la figura de Jesús, nuestro representante como hombre, como raza humana, que ha satisfecho todas las cláusulas del segundo pacto, del nuevo pacto, y que nosotros las aceptamos por fe. ¿De acuerdo? Así que déjame terminar con una comparativa entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Intentaré ponértelo ahí escrito en la pantalla. El antiguo pacto lo encontramos en Éxodo 24, 1-8. El nuevo pacto fue profetizado y lo encontramos en Jeremías 31, del 31 al 34. El antiguo pacto es con sangre. El nuevo pacto es con sangre, como ya hemos visto. El antiguo pacto incluye toda la ley, que nos vamos a encontrar aquí, ¿verdad? El nuevo pacto es una relación personal con Dios. Es ministrado por el Espíritu Santo y se basa en la nueva ley de Cristo. Es totalmente diferente. El antiguo pacto se basa en sacrificio de sangre de animales. El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Jesús. El primer pacto ya ha sido invalidado. El nuevo pacto está vigente. El antiguo pacto es representado por Agar, ¿vale? El nuevo es representado por Sara, en esa alegoría que hace Pablo, muy interesante, quizás algún día hablemos de eso y profundicemos. El antiguo pacto habla de religión, de religiosidad, de una letra que al final llega a matar. El nuevo pacto nos habla de vida, de libertad en el Espíritu Santo, y que echa fuera el antiguo pacto y debe aceptarse por fe. ¿De acuerdo? Pregunta de esta lección. 1. Explica brevemente el antiguo pacto. 2. Explica brevemente el nuevo pacto. Y 3. Copia la comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Capítulo de la semana que viene. Las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Un sistema teológico que divide la historia en dispensaciones o en tramos. Vamos a ver qué son las dispensaciones. Vamos a ver la dispensación de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley y la de la gracia, que es en la que estamos, y acabaremos con la del reino. Muy, muy interesante este capítulo. Si Dios quiere, será para la semana que viene. Así que déjame resumirte eso para terminar. Antiguo pacto y nuevo pacto en el que ahora estamos. Antiguo pacto lo vamos a encontrar sobre todo en Éxodo, capítulos 20 al 23. El nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es todo lo que tenemos con Dios ahora. Pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por escogernos para tu formación espiritual. Es una bendición muy grande que podamos estar juntos. Oro y le pido al Señor que toda esta información, toda esta formación sirva como una base estable en la que pueda edificar tu vida hasta los niveles más altos en Dios, que no encuentres ninguna tara, ningún defecto, para que todas las partes del edificio puedan llegar tan alto como Dios haya diseñado para ti. Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto,
si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo, quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón. En este momento quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.